Hola, soy Fran Gómez y hoy te voy a hablar del episodio 6, Competir para ganar. Hablaremos de la mentalidad antifrágil y de un problema que nadie quiere ver. En los episodios anteriores te he hablado, este es el episodio número 6 de una serie de 9. Pues en los episodios anteriores te he hablado de que para convertirte en ganador necesitarás un cambio de identidad y que eso dependerá de tu propia decisión. Tú tienes que decidir ofrecer tu mejor versión cuando tú elijas. Y para conseguirlo necesitarás un método. Ese método se apoya en tres pilares, que hablamos de ellos en el episodio número 2. Los tres pilares son necesarios para que tú seas un corredor excelente, para que consigas la excelencia. También explicamos las tres dimensiones de la victoria y cómo ese método se puede construir siguiendo una hoja de ruta que son 5 pasos. En el episodio 3 hablamos del primer paso, de qué es necesario qué información tú necesitas conocer sobre ti y sobre el recorrido para que lo domines, para que, en definitiva, sepas cómo usar tus piernas. No ponerlas fuertes, sino cómo utilizarlas en el contexto de la carrera. Luego también en el episodio 4 hablamos del plan maestro, de que ganar no es un golpe de suerte ni es una cosa que sucede hoy, sino que es el resultado de un proceso muy bien planificado y un proceso de una larga duración en la que tú eliges un pico de forma, haces lo que toca, cuando toca, para llegar fresco a esa carrera e intentas abarcar el mayor número de factores que reduzcan tu incertidumbre y con ello ganar y mejorar tu confianza. Y en el último episodio, en este caso el número 5, hablamos de las 6 piezas que tú tienes en tu estrategia de carrera, tú tienes que moverlas de forma inteligente para conseguir ganar, para conseguir convertirte en ese ganador y ofrecer esa mejor versión tuya, la mejor versión posible. Y hoy es un episodio muy potente, creo que de los más potentes de esta serie, porque vamos a romper con la vieja mentalidad de corredor competitivo y te voy a invitar a que abras la puerta a una nueva identidad como corredor. Los objetivos de hoy en concreto es que te quede muy claro que la mente es decisiva en competición. Tienes que utilizar tu mente para competir, para convertirte en ganador. Y esto, la mayoría de la gente no la entrena, no hace el entrenamiento mental y por tanto fallan. Hablaremos también de que la resiliencia no es suficiente, tenemos que llegar a ser antifrágil y te voy a explicar qué es esto. Por supuesto que antes de hablar de herramientas, hablar de programas, tenemos que cambiar el sistema operativo de nuestra mente. Tenemos que eliminar el viejo sistema operativo e introducir la nueva IA mental. Lo primero, un planteamiento, como en todos los vídeos, inicial, una realidad. Y es que hay muchos corredores con un físico prodigioso que no ganan carrera porque no gestionan bien a nivel mental. Y otros que pueden tener un poco menos talento si son capaces de ganar la carrera con cabeza. Tienen mejor resultado porque gestionan mejor y de forma más inteligente las carreras. Así que, primera idea, la carrera no la gana el que no sufre. Todo el mundo sufre en carrera. Ahora bien, gana el que sabe sufrir mejor. El que sabe sufrir mejor. Y para esto hay que aprender también a sufrir. Y para eso tenemos que ganar en fortaleza mental, que de esto va este y el siguiente episodio. Algo que está clarísimo. Si tu cuerpo, imagínate, es el hardware, es la caja, un ordenador, imagínate lo que es la caja mecánica. Pues tu mente es el software, es lo que hace funcionar esa caja. Eso es así de claro. Así que, ¿de qué te vale tener muchas piernas, mucha fuerza, mucho motor, si te falla la cabeza? Pues, al final, de nada te vale. La inmensa mayoría solamente nos focalizamos en la serie entrenar el cuerpo. Y nos olvidamos un poco de la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan esas circunstancias, esas emociones, esa gestión del dolor, del miedo o la presión en carrera? Que rompemos y colapsamos. Eso es lo que ocurre. Y eso es un error que se ve mucho. Mucha gente que siempre entrena y están preparándose para ser muy fuerte. Pero nadie o muy poca gente
entrena para ser estable bajo presión, bajo la presión de la carrera y tener estabilidad mental. ¿Vale? Y esto no es física, esto es psicología competitiva. ¿De qué te vale? Tu mejor forma, estar muy en forma, físicamente ser un toro, si el día clave de la carrera te bloquea y no eres capaz de sacar tu mejor versión. ¿De qué te vale? Te pregunto yo. Si buscamos en el cementerio deportivo, está lleno de gente con mucho talento que eligieron mal la palabra, eligieron más y tenían que haber elegido mejor. Eligieron entrenar más, pero debieron de haberlo hecho mejor para no ir al cementerio deportivo. ¿Por qué? Porque no se rompieron sus piernas, no, lo que falló fue su cabeza. Lo que falló fue su cabeza. Quédate con esta idea. Es muy importante que seas consciente de la importancia de la cabeza y de la fortaleza mental. Porque es tu arma más poderosa. La mentalidad ganadora. La fortaleza mental. El ser un corredor antifrágil. Y te tengo que dar una buena noticia hoy. Una buena noticia. Que tú puedes construir y desarrollar esa mentalidad ganadora. Ese software del gran campeón, del supercampeón. ¿Vale? Eso se puede construir. Y de hecho se trata. Te decía antes la diferencia que no nos basta con ser resilientes, la resiliencia, sino que necesitamos fortaleza mental. Vamos a poner una enfrente de la otra. Resiliencia. Lo que nos vende mucho, oye, hay que ser resiliente, resiliente. Vale, pero resiliente te lleva a aguantar, a que te recuperes, pero para volver al punto de inicio. En definitiva, te invita la resiliencia a sobrevivir. Y yo te hablo de dar un paso más, de la fortaleza mental, que es lo que tú necesitas si quieres ser ganador, si quieres ser un campeón. Que tenemos que, en este caso, atacar el problema y esa adversidad convertirla en ventaja, para de esa situación salir más fuerte. Y eso nos lleva a dominar. La resiliencia sobrevive con la fortaleza mental, con la antifragilidad, dominamos. Quédate con esta idea. Resiliencia es igual a aguantar, a sobrevivir, pero fortaleza mental es mejorar, es dominar, salir más fuerte bajo esa presión. Esa es la diferencia. Y este es el cableado que tenemos que meter en tu mente si quieres convertirte en un campeón. La mentalidad ganadora y la antifragilidad. Ese concepto. Que se trata ni más ni menos que aprovechar al máximo tus posibilidades cuando más te importa. Y esa es la mente del campeón, que no solamente resiste, sino que se fortalece de cada obstáculo. Esa es la clave del campeón, salir fortalecido de cada problema, porque obstáculos y piedra en el camino nos encontramos continuamente. El elegir salir más fuerte, crecer ante esa adversidad, es la característica principal del campeón. Y aquí estamos hablando de un concepto de antifragilidad, un concepto que lo introdujo un filósofo llamado Nassim Nicolás Taleb, creo que se dice así, Taleb, que enfrentaba la fragilidad, resiliencia, y él inventó este concepto, el primero que habló de la antifragilidad, que es lo que yo te acabo de describir, porque la resiliencia es buena, pero para convertirnos en ganador tenemos que irnos a ese nivel superior, a ese corredor que no solamente aguanta y encajas los golpes que puedas sufrir, sino que creces con ellos. Esa es la clave. Crecer ante la adversidad. Ante la adversidad. Y en un espejo. El casi campeón. El que tiene mucho motor, pero luego va a ese cementerio deportivo que hablábamos. ¿Por qué? Por la mentalidad. Porque cuando le aparece un obstáculo se plantea, oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué he hecho yo? ¿Qué tal? Al final se hunde, se queja, pero pierde esa batalla mental. Sin embargo, el supercampeón, el corredor ganador, el antifrágil, cuando se encuentra con un obstáculo, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo puedo yo aprovecharme de esto? En definitiva, se adapta, se fortalece y por tanto gana esa batalla mental y posteriormente su carrera, su victoria, obtiene sus victorias.
Así que, donde unos ven problemas, los campeones ven oportunidades. Donde uno ve un problema, el otro ve la oportunidad. Y se trata de eso, de esa mentalidad ganadora. Es así de sencillo y así de fácil. Crecerse con los problemas. Crecerse con los problemas. Un ejemplo real y concreto. Kilian Jornet, UTMB 2022. Batió el récord, fue una victoria épica. ¿Y por qué la llaman épica? Por las circunstancias en las que se desarrolló. Y además de récord, un año de récord. Después, en los días posteriores, confesó que estuvo a punto de retirarse. ¿Por qué? Porque en esa semana había pasado el COVID. Estuvo toda la carrera con problemas digestivos y con dolores musculares. Hizo la carrera en unas condiciones físicas extremas. Extremas. Incluso en el kilómetro 120 le llegó la idea de abandonar. No se quejó, pero se sobrepuso, se adaptó, valoró las circunstancias, aprovechó esa desventaja. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y cambió su estrategia mental, se agarró, la utilizó, se adaptó y ganó. Y batió el récord. Porque ganó porque fue el más antifrágil. Porque ante una problemática que se encontró, salió fortalecido de ella. Esa es la idea. Cuando unos abandonan, otros salen fortalecidos. Y esa es la verdadera batalla que tú tienes que librar. Tú tienes que pelear contra tus propios demonios mentales. Porque la batalla no se da en las sendas, ni en las montañas, ni en las subidas, ni en las bajadas. Ni siquiera contra rivales. La batalla es contra tu mente. Contra tu mente. Si tu mente se rinde, mira esto. Si tu mente se rinde, tus piernas la obedecen. Pero si tu mente ordena seguir, seguir, avanzar, ordena correr, las piernas obedecen. La mente da las órdenes y las piernas obedecen. Esa es la clave. Y además eso está súper demostrado científicamente y por infinidad de experiencias y de realidades deportivas. Así que, ante una adversidad, porque cuando todo va bien, no hay problema. Tiene motor, todo va bien. Pero ante una adversidad en las carreras se nos presentan muchos momentos de incertidumbre y de caos. Mientras que uno se plantea, ¿por qué me ocurre a mí esto otra vez así, otra vez? Mientras que unos se quejan, en definitiva, otros se plantean cómo pueden gestionar esto. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo me puedo aprovechar yo de esto? Esa es la clave. Si empieza de golpe a llover y se llena el sendero de barro, dice, hostia, aquí barro con lo que no me gusta. Sino pensar, el campeón dice, hombre, qué bien barro. Ahora es cuando la gente va a empezar a tener dificultades y yo me voy a venir arriba y lo voy a hacer mejor todavía. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de esta situación? Entonces, como tú reaccionas ante ese problema, eso va a revelar cuál es tu verdadero nivel competitivo. Si eres un gran campeón, un supercampeón, o sin embargo eres un cuasi campeón, que te quedas en las puertas. Y esa es la reacción ante el problema, tu actitud ante la adversidad. Eso es lo más importante. Y el objetivo entonces del entrenamiento mental es que tú estés preparado para el momento del caos, para cuando lleguen esas circunstancias adversas, esos obstáculos. Porque siempre te van a llegar. El caos siempre llega. Entendiendo, obviamente, por caos, ese momento límite en una carrera, cuando te ataca un rival, cuando viene una bajada muy técnica, cuando te viene esa sensación de fatiga extrema que casi ya crees que no puedes más. Dice, esos momentos claves que te ocurren en competición, ese caos siempre llega. Y la preparación mental es para estar preparado para que cuando llegue ese momento. Esta es la idea central del capítulo de hoy. Ya hemos terminado. Esto es algo que muy poca gente lo tiene en cuenta y lo entiende bien. La mente decide más que las piernas. Todo el mundo entrena serie, entrena más tiradas largas, entrena volumen. Siempre estamos hablando
de entrenamiento, de gimnasio, no sé qué, no sé cuánto. Pero sin embargo, la mente decide más que las piernas. La mente decide más que las piernas. Y poca gente recurre a este recurso. Con resiliencia, con aguantar, no es suficiente si tú quieres ser un ganador, si quieres ser un campeón. Con la resiliencia no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos crecer ante esa adversidad para llegar a ese nivel campeón, a ese nivel ganador, para ofrecer tu mejor versión. Y si ha aparecido por este capítulo y no has visto los anteriores, cuando hablamos de victoria tiene 3 dimensiones. La victoria personal, competitiva y la victoria mental. Tú puedes ser ganador sin cruzar la línea en primera posición. Eso tienes que tenerlo claro y si no te invito a que repases. ¿Vale? Aquí estamos hablando de ganador, de ofrecer tu mejor versión. Te lo he dicho en el preámbulo, que ya definimos el concepto en el episodio número 1. ¿Vale? Y por tanto el problema no es el dolor. El problema es la interpretación que tu mente hace del dolor que tú estás percibiendo o sintiendo. ¿Vale? El dolor simplemente es un aviso, es una información que significa que tus músculos se están ejercitando fuertemente. Está a un nivel alto. ¿Vale? Y por eso se queja. Pero como tú interpretas ese dolor y qué haces con él, esa es la clave del campeón o del cuasi campeón. Porque el primero de ellos, el casi campeón, sufre y se hunde. Y sin embargo, enfrente, el que gana, sufre, pero sube de nivel. Sabe sufrir mejor, como decíamos al inicio del vídeo. Sabe sufrir mejor. Y en el próximo episodio, que ya será el 7º de esta serie, ahora que ya tienes claro la fortaleza mental, que necesitas ser fuerte mentalmente, necesitas además una mentalidad antifrágil, que la resiliencia no es suficiente, necesitamos antifragilidad, pero hasta ahora no te he explicado cómo construirlo. Y de eso se va a encargar el episodio número 7. Ahí te voy a hablar 5 herramientas mentales muy sencillas, pero muy potentes y que se utilizan para dominar el sufrimiento, la presión y el miedo en competición, en el momento de la ejecución. No es teoría, es aplicación práctica. Así que si estás interesado por conocer esa herramienta, te espero y nos vemos en el episodio número 7. Muchas gracias por tu atención.